Una catástrofe económica. Eso es lo que se está observando con la información publicada en los últimos días en numerosos medios económicos, donde se está observando que el dólar está a punto de superar los 1.000 pesos debido a la devaluación del peso chileno, a la vez que numerosas empresas estatales están con pérdidas millonarias que están saliendo del bolsillo de todos los trabajadores chilenos. En medio de todo eso, uno esperaría que el gobierno de Chile, y particularmente el gobierno de Gabriel Boric, reaccionara hablando de estos temas, buscando una solución, aunque probablemente no sería una muy buena tomando en cuenta que son bien estatistas, pero en vez de eso están más preocupados de responder ante la ONU, ya que el gobierno de Chile acaba de enviar a numerosas fundaciones, ministros y también incluso funcionarios de carabineros y otros de gobierno para ir a responder ante la ONU para hablar sobre derechos humanos y en particular para responder sobre las violaciones de derechos humanos en el periodo del estallido, como también en periodos posteriores. Todo eso lo vemos a continuación y como parece haber una preocupación más de responder ante organismos internacionales no electos antes que ante la misma población que está sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones económicas. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se está observando una situación bastante compleja a nivel económico y en particular para el ciudadano común y corriente al interior de nuestro país. Tanto así que hemos observado que el peso chileno se está devaluando aún más, tanto así que ya está a punto de superar 1.000 pesos por dólar, que se esperaría que pase en las próximas horas y días. Y en parte, esto no es porque el dólar en sí tenga un valor adicional, sino porque el peso chileno, o sea, la moneda local, se está devaluando, o sea, vale menos, puede comprar menos que antes tanto a nivel local como a nivel mundial. Y la pregunta es ¿por qué? Y varios de los economistas y expertos asociados al tema han dicho que tiene que ver con la mala situación económica. Por un lado, están habiendo menos compras de departamentos que lo esperado, porque la gente tiene menos ingresos, lógico, y los precios siguen aumentando. También la actividad comercial económica es menos de la esperada, que es algo ya más o menos común, que todos los años y todos los meses vemos que está peor de lo esperado. Y cómo sorprenderse con un gobierno como el de Boric y con un ministro de Hacienda como Marcel que celebraron un crecimiento de 0% hace algunos meses, y por lo tanto hay devaluación. En consecuencia, esto tiene efectos porque si al final uno diría que importa si total el dólar no se usa en Chile directamente, pero nada más alejado de la realidad, tomando en cuenta que el hecho de que se devalúe el peso chileno y por lo tanto el dólar esté más caro, aunque en realidad no es más caro sino un peso chileno más devaluado, significa que todo lo que viene de afuera es más costoso. Simultáneamente, elementos que están vinculados al mercado internacional, como el caso del combustible, también numerosos elementos tecnológicos, tanto de alimentos como también a nivel de preparación industrial, más costoso. Y eso hace que todo suba de precio, comida, la benzina, ropa, etc. Tiene consecuencias. Y no se queda solo ahí, porque además de la mala situación económica en el mundo privado, también se está viendo una mala situación económica, como es de costumbre, en el mundo estatal. Porque mientras están contratando a más funcionarios estatales, cerca de 100.000 que se dio hace algunos meses, y quieren subir más impuestos, vemos que se siguen desplomando las industrias estatales. Tanto así que ya se está observando que por tercer año consecutivo Enami, la empresa nacional de minería, está con pérdidas millonarias y creen que tal vez para el año 2025 recién va a dejar de tener pérdidas con unas leves utilidades, aunque numerosas personas del mundo económico dicen que tampoco va a ser para ese año y que es prácticamente imposible que deje de tener pérdidas. Las maravillas de la empresa estatal, pérdidas que se pagan a costa nuestra, a la vez que se publicó que en todo el año 2023 se entregó más de 1.000 millones de dólares, una cantidad brutal de dinero, en subsidio al Transantiago. ¿Qué significa eso? Que el Transantiago, que es un sistema corporativista que reemplazó a las micros amarillas que eran completamente privadas en la capital y que consiste en que varias empresas se les hacen concesiones, pero lo subsidia el Estado, eso es lo que ocurre básicamente, y que en la práctica pasó de ser un sistema completamente privado de micros con que cada micrero muchas veces era dueño de su micro, a un sistema corporativista seleccionado a dedo con una serie de problemas. Bueno, está teniendo ya pérdidas millonarias, tanto así que se tiene que pagar 1.000 millones de dólares solo en el año 2023 para mantenerlo. Y en la práctica es un subsidio pagado por todos los chilenos, por toda la población del país, para los santiaguinos, para un sistema que además funciona peor que el que tenía antes, que no era perfecto, tenía sus problemas las micro amarillas, pero no le costaba ni un peso al Estado chileno y por lo tanto no nos costaba ni un peso a todos nosotros porque de ahí saca el Estado su plata, y que continúa. Sistema que no va a cambiar. Y si fuera un sistema completamente estatal, sería peor todavía, aún peor, pero se reemplazó algo que era completamente privado por algo corporativista.
Y creo que es el mejor ejemplo de algo que hemos mencionado tantas veces en este canal, que el peor funcionamiento de todo y más inmoral es el control completo del Estado, que es el control político de todo. Luego es menos malo, pero igual malo el corporativismo, el ejemplo del Transantiago, y lo ideal es algo privado que es de verdad, sin intervención estatal y con competencia, que eran las micros amarillas, con sus fallas, con todos sus defectos, pero que se nota que era mejor que la opción del Transantiago y es mejor que la alternativa que ponen algunos de un control estatal por completo, ¿no? Y ante todo esto, uno esperaría que hubiera una reacción gubernamental importante diciendo, no, esto no puede ser, hay que reaccionar. ¿Cómo se va a permitir que empeore tanto la situación del trabajo, la calidad de vida del ciudadano común y corriente, del trabajador? No son estos los que les encanta hablar de los trabajadores, pero nada más alejado de la realidad. Porque en vez de todo eso, parece estar ignorándose, no les importa demasiado, total, que importa el ciudadano común y corriente, y en vez de eso están preocupados de ir a responder ante la ONU. ¿Por qué? Porque la ONU llamó a Chile a declarar, a dar testimonio sobre derechos humanos. No como un ejemplo, sino como, a ver, ven a rendir cuentas ante nosotros. Y ante esto está yendo. El ministro de Justicia va a ir a la ONU a dar declaraciones, fundaciones como Londres 38 y Pro Bono y corporaciones humanas también para estar presentes ahí. Se están viendo una general de carabineros, representantes de Cancillería y también van a responder para hablar de cómo Chile tiene que seguir dándoles privilegios y beneficios a ciertos grupos indígenas que tienen que ser subsidiados por el resto de la población. Entonces, en vez de los temas económicos que afectan a millones de personas y que están destruyendo la calidad de vida por el desplome económico de una cantidad brutal de trabajadores, están más preocupados de ir a responder ante la ONU por el estallido y por cómo tienen que ser más blandos en temas de seguridad para no violar derechos humanos, y también porque la ONU los está presionando, y ellos no tienen ningún problema en decirlo, para que se impulse mayores privilegios para grupos indígenas minoritarios a costa del resto de la población, entregando tierras y subsidios que deben ser pagados por el ciudadano común y corriente. Es una locura. Y es impresionante porque las Naciones Unidas no los eligió nadie. Es un conjunto de puros políticos, gran parte de ellos corruptos de distintos países del mundo y que tienen esos cargos elegidos a dedo entre ellos. ¿Y cómo se financia la ONU? Lo pagamos todos nosotros. Todos los países del mundo le entregan una cuota de sus ingresos a la ONU para mantenerla. O sea, todos nosotros lo estamos pagando. Para tener a puros políticos de todo el mundo que después salen a decir como si fueran autoridad de algo, y son puros políticos, igual que los que hay acá, igual que los que hay en otros países, gente común y corriente, muchos de ellos bien corruptos, y tienen cargos no electos en que seleccionan ellos a dedo. Una brutalidad, ¿no? Impresionante. Y lo peor de todo es cómo se está ignorando las necesidades del ciudadano común y corriente en pos de favorecer a organismos internacionales y los intereses alejados de la realidad de un grupo de políticos que tienen consecuencias nefastas para la ciudadanía con sus malas políticas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta mala situación económica y cómo se puede revertir? ¿Creen que queríamos seguir el camino actual y impulsar lo que dice el gobierno de más impuestos, más intervención estatal y más privilegios para el mundo político? ¿O tenemos que impulsar una política, como hemos mencionado tantas veces en este canal, de reducción de impuestos, de reducción del tamaño del Estado y de un empoderamiento del ciudadano común y corriente con descentralización para que se dé mayor competencia, trabajadores con mejores sueldos y al mismo tiempo menos poder en el mundo político? Todo eso coméntenlo abajo. Y también qué les parece todo esto de ir a responder ante las Naciones Unidas en medio de la situación de crisis que se ve a nivel nacional, tanto en temas de seguridad, migratorios y hasta hace poco también de destrucción por incendio. Eso pueden comentarlo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Rubén Villablanca Sepúlveda y también a Orbital Extreme, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.